Buen día. Les invito a que abran su Biblia en Mateo, capítulo 28, versículo 16. Mateo, capítulo 28, versículo 16. Y vuelvo a decir, como siempre digo, no es fácil para mí compartir. Y dice, en el versículo, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros estamos leyendo en Efesios de que Él hizo a unos apóstoles, a otros les hizo profetas, a otros les hizo evangelistas, a otros les hizo pastores y a otros, dice pastores y a otros pastores y maestros, ¿sí? Y yo quería decirle que hay cosas que son dones, pero hay cosas que son inherentes a todos nosotros. Acá nos está diciendo el Señor Jesús que como Él tiene poder, como Él tiene autoridad, nos dice, ustedes tienen que ser evangelistas. Ustedes tienen que contarles a otros lo que han escuchado de mí. Él les está diciendo, ustedes tienen que ser pastores de los que les están hablando, porque discipular a una persona es acompañarle, no solo, ya vamos a hablar de eso, sino pastorear su vida. Y también les dice que al discipular les enseñen todo lo que les he mandado, todo lo que han aprendido de mí. Y entonces todos, es nuestra responsabilidad de evangelizar, de pastorear, de enseñar. Y no podemos decir, no tengo el don, no voy a compartir, no tengo esto. Acá nos está diciendo, no si queremos, nos está diciendo que vayamos. Y el pasaje está en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28. Voy a leerles los tres pasajes donde se encuentra hablando acerca de lo que es, donde habla de el don de maestro, del don de enseñanza, de lo que es esto. Y dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Pero dice acá, ha puesto maestros en la iglesia. En Romanos capítulo 12, que son los tres pasajes paralelos que estamos viendo, dice, tenemos diferentes dones, según la gracia que Dios nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que enseñe. Si es el de animar, que anime a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y acá está diciendo específicamente, si tiene el don de enseñar, enseñe. Dios nos ha capacitado según su gracia para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Y vamos a ver las cosas, ahora después que leamos el pasaje de Efesios, qué son las cosas que nosotros podemos hacer a través de la enseñanza. Y en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 4, dice, por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también
Fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre en todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos, para que cada uno de nosotros sea dado a conocer gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó el castigo a los cautivos y dio a los hombres. ¿Qué quiere decir esto que ascendió, sino que también que descendió a las partes bajas, o sea, la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos y para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así que ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, crezcamos hasta ser todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustando por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Y cuando nosotros, o quien tiene el don de enseñar lo ejerce, va a ir produciendo diferentes cambios o transformaciones en la vida con quienes se está compartiendo. Lo primero que dice es que cuando se enseña y se enseña una misma cosa, nos va a ayudar a la unidad de la fe, nos va a permitir creer lo mismo. Padre, que sean uno para que el mundo crea, decía el Señor Jesús. Y al enseñar lo que tenemos que producir, no es disensión, sino unidad. No solamente va a producir unidad, sino que, dice el pasaje, que nos va a llevar al conocimiento del Hijo de Dios. Cuando exponemos, no tenemos que exponer lo que yo pienso o lo que a mí me parece, sino tengo que exponer lo que la palabra a mí me enseña del conocimiento del Hijo de Dios, lo que nos habla de Jesucristo. Porque al conocer a Jesús nos damos cuenta de cómo somos. Al conocer las enseñanzas del Señor Jesús, nos damos cuenta de quién somos y cuánto necesitamos de Dios y de su palabra. Nos va a llevar, cuando enseñamos, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura del conocimiento de Cristo. Cuando dice en Colosenses, Él es el primogénito de toda la creación. Esa palabra primogénito quiere decir prototipo. Y ustedes saben, cuando hacen los autos, hacen un prototipo, ¿no? Es el modelo perfecto al cual van a copiar todos esos. Y esto nos pide y nos enseña la Biblia que los maestros tienen que hacer esto: mostrar a Jesucristo y seguir ese modelo. Si queremos, ustedes vieron cuando hacen, no sé, marcas alternativas, pero ¿cómo se llama eso? Trucho, no sé. No es segunda marca, es una copia mala, ¿viste? Imitación, ahí está. Entonces, cuando imitamos algo, cuando tiene que ser lo mismo, igualito, de la misma manera, de la misma forma, y cuando ya empezamos a agregar otras cosas que nos parecen a nosotros, ya no es el mismo prototipo, ya no es el mismo modelo, ya no es la misma forma. Y esas copias de ropa ya vienen chingueadas, ¿no? Ya vienen, en vez de tener tres tiras, tienen 4 de las Adidas. En vez de, ustedes las han visto. Y ha visto cómo dicen, le cambian una letrita a la marca para que parezca, como escuchaban ustedes, igualito, pero no es. Y hay veces que esas cosas llevan malas enseñanzas, llevan a falencias en la iglesia y llevan a herejías si no seguimos el modelo del Señor Jesús.
Y eso es responsabilidad de los maestros, conforme a la estatura de todo, el que la llena todo, dice la palabra, ¿no? Otra de las cosas que debe hacer quien enseña es dar los instrumentos para que no el que mire que esté firme, mire que no caiga. Cuando las enseñanzas que damos o que da quien tiene el don o este ministerio es correcta, es como aquel que construyó su casa sobre la roca, lo habíamos hablado. El fundamento es firme y cuando vienen las olas, cuando viene el mal tiempo, cuando vienen todas esas cosas, nos mantenemos firmes. Y acá dice que cuando nuestro pensamiento y nuestra enseñanza está basado en la palabra de Dios, podemos derribar todo argumento que se levante contra la palabra de Dios. Pero para eso debemos estar bien enseñados, para eso debemos estar bien aprendidos, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje no es de uno solo, es de quien da y quien recibe. Pero para eso debemos vivir la verdad en amor. Había una canción de un dúo que cantaba una canción, Pedro y Juan, ¿no es cierto? Pedro y Pablo, claro, que cantaba una canción que decía así, con el de Masto empieza a dar y dar y dar, lo repite un montón de veces, ¿no? O sea, el basto es como en las cartas, el palo ese grueso, que es un garrote. Y acá dice que cuando enseñamos la verdad debe ser en amor. Muchas veces los maestros se paran al frente con un garrote y vos salís con la cabeza partida en vez de con el corazón restaurado. Y cuando te pegan, por más que sea verdad, es difícil recibir la verdad. Y en vez de producir un cambio, produce un rechazo. Nos sigue diciendo que crezcamos hasta ser en todo como Cristo, para que el cuerpo se edifique y crezca en amor. No podemos estar creciendo y ser deformes. Y Pablo nos pide que estemos unidos y el cuerpo crezca uniéndose con todas estas cosas, con la unidad de la fe, con el conocimiento, alcanzar y reflejar a Cristo en nuestras vidas. Yo no me animo a decir lo que decía Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pues tengo 50.000 falencias en mi vida, tengo miles de errores y le doy gracias a Dios, porque como dice la palabra, si en mi corazón el Señor hubiese mirado la iniquidad, no me habría escuchado. Si solamente tuviese los 3 primeros capítulos del libro de Romanos, la ira de Dios me consumiría. Pero gracias a Dios por su gracia. Gracias por que lo obra. Ayúdame a mantenerme firme en tus cosas, en tu palabra. Porque si no voy a ir, sopla el viento, voy para allá. Yo no me acuerdo dónde era que vivía, ¿no? Pero que había mucho viento en uno de los lugares que vivía. Había mucho, barría para acá y venía el viento y me corría todas las hojas para allá. Entonces iba para allá, me corría para allá. Así es el corazón de los que no tienen firme su palabra, su vida en la palabra de Dios. Dice Pablo de Airós, la iglesia es edificada a través del uso del don de enseñanza. Mientras las personas escuchan la palabra de Dios, lo que quiere decir y cómo aplicarla a sus propias vidas. Dios ha levantado a muchos con este don para levantar a la gente en su fe y permitirles crecer en toda sabiduría y conocimiento. El apóstol Pedro nos dice, más bien antes crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Y el propósito final de la enseñanza es glorificar a Dios. Ese es el propósito de nuestra vida. ¿Y cómo le glorificamos a Dios? ¿Cómo honramos? Vos me pregunto, ¿cuántas cosas hay en mi vida que no honran ni glorifican a Dios?
Yo no te puedo decir a vos, me tengo que decir a mí. Y en la Biblia se utilizan diferentes términos para hablar de maestros, ¿no? Hay algunos que hemos escuchado como rabí. Era el título religioso que tenían los judíos, ¿no? Eran los discípulos decían rabí, que quiere decir mi maestro. Eso quiere decir mi maestro. Como nosotros decimos, cuando estamos orgullosos de algo decimos, ese es mi hijo, ese es mi papá, ¿no? Cuando estamos orgullosos. Pero cuando decían los israelitas de rabí, era el maestro, mi maestro. Como si fuese el dueño de un esclavo. Y en la Biblia solamente se usa para dos personas. Se usa para Jesús en el Nuevo Testamento y para Juan el Bautista. La otra palabra es Raboni. ¿Se acuerdan? Cuando María Magdalena se encuentra con el Señor Jesús y dice, Raboni. Raboni. Raboni quiere decir mi Señor, se aplicaba, este es mi Señor, este era el otro medio de mi Señor, el Señor pero con S mayúscula, ¿no? Y solamente María Magdalena y Bartimeo son los que reconocen al Señor de señores, ¿no? A ese título que solamente Jesús tenía. El otro término es epístates, un jefe. Los cordobeses solemos decir, maestro, ¿no? O jefe. Quiere decir que es el capi de tutti le capi, ¿no? Y es cuando uno lo reconoce a alguien que con mucha autoridad, el que manda, pero solamente que manda porque manda. Y este se lo dice Mateo, se lo dice Pedro en Lucas capítulo 5 en la pesca milagrosa. Dice, maestro, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada, pero si vos nos decís, en tu nombre voy a echar las redes. No era el reconocimiento de Señor como Señor, sino el reconocimiento de alguien que, porque lo había estado escuchando en la barca, porque le había estado hablando a la gente, todavía el Señor no lo había llamado, sino que lo reconoce como ese maestro. Y Jesús nos pide a nosotros que no usemos ese nombre de jefe, porque nosotros no somos jefes en la obra de Dios. Nosotros solamente somos siervos, somos dulos. Y nos cuesta no ser jefe, ¿no? Nos cuesta no mandar, nos cuesta que no nos reconozcan. Y sin embargo el Señor Jesús nos dice, no usen esto entre ustedes. La otra palabra tengo que leerla porque es difícil, categetes, y es esta es la palabra que el Señor Jesús, que no nos hagamos los que sabemos todo y que guiamos a los demás, ¿no? Que digamos, bueno, vamos por acá y vamos por acá porque yo me las sé todas. Y el último término, que es el que aparece en Efesios, es y el que más común, es uno que enseña. Este señor, que se llama Simón Rodríguez, que era un educador, alguien que le enseñó a Simón Bolívar, dice, el título de maestro no debe darse sino al que sabe enseñar. Esto es al que enseña a aprender, no al que manda aprender o indica que se ha de aprender, ni al que aconseja que se aprenda. Maestro es el que transforma. Entonces usted puede, el maestro no es aquel que tiene retórica, aquel no es el que sabe más o expone con una elocuencia, sino maestro es aquel que puede compartir y puede, a través del Espíritu Santo, como vamos a leer, transformar vidas. Maestros son capacitados por el Espíritu Santo para ayudar a otros a entender la palabra de Dios y el plan de Dios, el don de la enseñanza
a veces es combinado con el de pastor o anciano. Por eso dice que el pastor o el anciano tiene que saber enseñar. Y tenemos algunos ejemplos de maestros en la Biblia. Tenemos a Aquila y Priscila, ¿no? Tenemos a Timoteo, a Tomás, Lucas. Es tremendo porque él escribe 2 tratados que son el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, magníficos para enseñarnos. Y cuántos detalles nosotros podemos tener y aprender de lo que él ha escrito cuando le escribe esto a Teófilo. Jesús es el mejor ejemplo de los maestros. Y uno no podría hablar del don de maestro sin hablar del Señor Jesús. Una didáctica y una forma de enseñar que debemos aprender muchos. Los ejemplos que él daba cotidianos, cuando él decía, alzad los ojos y mirad. Le dice, miren el campo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Cuando hablaba también de las siembras para explicar cómo es lo que hace la palabra de Dios en las personas y qué puede hacer, es lo mismo que va a hacer hoy cuando usted se vaya de acá. Le va a importar 3 pepinos y va a ser la que cayó en la tierra. Va a escuchar, oh, sí, pero las presiones de subida de las cosas que hay en nuestras cabezas no dejen. Pero el que cayó en buena tierra, esa fue la que dio fruto a 100 y 100 por 1. Y nosotros debemos entender que la palabra de Dios nunca vuelve sin respuesta. Y la respuesta quiere decir que usted puede recibirla o puede rechazarla. Y que usted va a ser quien la haga crecer. Y usted va a ser el que va a guardarla en buen depósito. Pero para eso quien comparta debe tener en cuenta los principios que tenía el Señor Jesús. El Señor Jesús le decía, confrontaba con preguntas. ¿Sí? Dice, ¿conoces los mandamientos, Señor? Los he guardado desde mi juventud. Bien, vendé todo lo que tienes, dáselo a los pobres y seguime. Y aquel joven se fue triste porque era muy rico. Constantemente Dios nos confronta en su palabra y su Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. No quien está parado aquí al frente. Nosotros podemos acompañar, ¿no? Ese es el pedagogo, ¿sí? El ayo, era el esclavo que llevaba al niño. Puedo llevarte a acercarte a la presencia de Dios, pero solamente es Dios. Y a través de su Espíritu Santo, el que obra en nuestras vidas. Y algunos ejemplos como el de Priscila y Aquila, ¿no? Dice en Hechos 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó pues a hablar con valentía en las sinagogas, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte, le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibieran. Al llegar allá, fue de gran provecho, grande provecho para los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y fíjense, en el versículo 24 nos dice que era conocedor de las Escrituras, con un vocabulario elocuente. Y un maestro, para enseñar, tiene que conocer las Escrituras.
no de oídas. Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando yo conozco las Escrituras, puedo hablar con vehemencia, con fervor. Y el maestro, para enseñar, aunque tenga el don, tiene que prepararse y tiene que estudiar. Y estos eran más nobles, dice en el capítulo 11, que los que estaban en Berea, porque escudriñaban las Escrituras para ver si estas eran ciertas. El maestro debe estudiar, debe prepararse. Él verificaba datos, conocía las Escrituras, estaba enfocado en lo que conocía y en la enseñanza. Y Priscila y Aquila, dos excelentes maestros. Cualquiera de nosotros hubiésemos agarrado y lo hubiésemos bajado de un ondazo al pobre Apolo. Hubiésemos marcado sus errores. Le hubiese dicho, pero mirá lo que estás enseñando. Sin embargo, Priscila y Aquila, con amor, le llamaron aparte y le hablaron. Y esa es la forma, como decía el capítulo 4. Le apartaron y le hablaron en amor. Cosa que, miren, en ninguna de las partes que vemos como seres humanos no accionamos así. Si vemos el error de alguien, es muy probable que primero lo hablemos con una otra persona, le denostemos a quien habló mal o quien estaba hablando equivocado, y después cuando se lo digamos públicamente para amargarlo y no para corregirlo, sino para decirle, viste que yo tengo razón. Cuando transmitimos las verdades y le enseñamos, ¿de qué manera? ¿Con el garrote o con amor? Y ellos le hablaron. Y la actitud de un buen maestro es también estar dispuesto a cambiar. No sé, está el maestro que dice, yo digo así, es jabón pero tiene gusto a queso. Y de esos maestros van a salir los alumnos que digan, no sé, a mí me enseñaron así. Y sin embargo estar abierto a escudriñar las Escrituras. Él ayudaba a los creyentes en el versículo 27. Él debatía sobre la cultura griega y tenía firme convicción en lo que decía la palabra. Miren que hay que tener convicción para hablar. Pero hoy, 2000 años después, esa forma de pensamiento que tenían los griegos sigue influyendo en nuestra cultura, sigue influyendo en nuestra forma de pensar, sigue influyendo en nuestra forma de desvariar y de desvirtuar los caminos de Dios. Esa misma forma de pensar es la que nos lleva hoy a decir a lo malo, bueno, y a lo bueno, malo. Cuán importante es tener maestros fundados en la palabra. Cuán importante es tener maestros dispuestos a aprender más. No sé, yo tengo el don, hermano, me lo dio el Espíritu Santo, yo me la banco. Sino que comprueba la verdad del Evangelio. Y para eso solamente usa la palabra de Dios y la capacidad que Dios nos dio para pensar. Dios nos dio la cabeza para que pensemos, para que la usemos, no para que no terminemos en punta porque queda feo y seamos redonditos, o para poner peinados. Cuán importante es tener maestros con este ejemplo. Cuán importante es tener maestros que con su buena enseñanza pueda cambiar la forma en que las personas comprenden, las personas experimentan y tienen el concepto del mundo que los rodea. Si yo pudiese, oro para que Dios me dé la capacidad de, en este mundo tan tumultuoso, donde me avasallan con el aborto,
me avasallan hoy el próximo paso con la pedofilia como algo natural. Cuando me avasallaron con el matrimonio igualitario, yo amo a todas esas personas. Las respeto como personas. Pero a lo que Dios llama pecado es pecado. Ayer sé que compartieron en la escuela bíblica sobre la mujer samaritana, sobre la mujer pecadora. El Señor Jesús la amaba. El Señor Jesús la defendió. Pero el Señor Jesús también le dijo, anda y no peques más. Ayer hablaba con un muchacho en Paraná y él acomodaba la Biblia para el lado que más le convenía, Jeremías, ¿sí? Le dice a Estela porque no te veía a vos, Adriana, Jeremías. Y él daba sus argumentos desde sus razonamientos y sus pensamientos y los mezclaba un poquito con las cosas de la Biblia. Cuando nosotros debemos fundar nuestra fe conociendo lo que piensan los demás, nuestra fe y nuestras enseñanzas en la palabra de Dios. Pero debemos prepararnos, hermanos, para entender a las personas y poder compartir el Evangelio en el mundo complejo que nos rodea. No podemos estar cerrados acá. Dice, por eso el Señor, empezamos leyendo, yo tengo potestad, por tanto vayan, por tanto salgan. Y esa es la enseñanza del Señor Jesús. El maestro es instructor, pero no es solo alguien que transmite conocimientos intelectuales, sino que edifica la iglesia mediante la enseñanza. Ernesto Trencha subraya que los maestros son los enseñadores de la iglesia y se dedican al estudio de las Escrituras en profundidad. Las iglesias necesitan de maestros que asuman un ministerio didáctico, que alimente a los santos con una sólida predicación expositiva y los provea de la riqueza que hay en la palabra de Dios. Si usted o yo, al leer la Biblia, no nos pasa nada, vayamos al médico. Vayamos al médico porque necesitamos, porque la palabra de Dios, al confrontarnos con la palabra de Dios, tiene que producir cambios en mi vida. Y ya le he dicho, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y cuando venimos a la luz de la palabra de Dios, nos vemos como somos. Y produce dos cosas. O sigo en la luz y le pido a Dios, como dice el versículo 9, te confieso mis pecados, porque sos fiel y justo para limpiarme de tu maldad, de mi maldad. Y hago lo que dice el versículo 6 del capítulo 2, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El hombre, al confrontar las enseñanzas de la palabra de Dios, tiene dos opciones: ser honesto y seguir buscando de que Dios obra en su vida. Pero dice la palabra que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso es muy importante quien enseñe, que demuestre que la luz de Jesús, la luz de Dios, es lo mejor para cada uno de nosotros. Cuando exponemos la palabra de Dios, debemos descubrir el tesoro que tiene Dios para nosotros. En este mundo que vivimos de cambio, donde hay nuevos problemas, donde hay nuevos interrogantes, donde hay nuevas circunstancias, necesitamos un maestro que nos señale y nos ayude a seguir los principios de Dios. Y a veces cuánto daño hacemos, porque lo que hacemos habla más fuerte de lo que decimos. Ahí venía de que puedo ser un buen expositor. Hermanos, tenemos que ir a la iglesia. Y yo no aparezco nunca. Hermano, lea la palabra.
y yo no la leo. No se imagina el daño que hacemos. Porque también podemos enseñar destrucción. Destruimos con lo que enseñamos, en vez de construir. Por más que sea lindo. ¿Qué autoridad puedo tener yo de decirle a usted, venga a tal reunión y yo no vengo nunca, estando acá? A veces no vengo porque no estoy. La obra del maestro sigue siendo enseñar. Dice, porque está dotado por el Espíritu Santo y dedicado a Cristo. Es un proceso dinámico. Dinámico quiere decir que no es quieto, que no es estático. Basado en la palabra de Dios, en las promesas, en los principios de la vida cristiana con valores del reino. Cuando enseñamos los valores que Dios tiene para nosotros. Recuerdo que Grondona, no el presidente del AFA, sino el periodista, decía, hemos hecho de viejos valores, valores viejos. Y en la sociedad ya no hay valor. Recuerdo cuando recién vine a vivir a Crespo, sonaba el pito y cada uno, el pito del molino, y cada uno, era impresionante ver las bicicletas, cada uno para su casa, porque se almorzaba en la casa. Era de tener la pareja, de formar la familia, que no se vaya a hablar del divorcio. Parecían a mi abuela. Doña Lola, sus hijos están borrachos. Y ella decía, mis hijos nunca. La negación, ¿no? Porque eran los valores. La palabra valía. Ahora te dicen, sí, mañana te devuelvo. No, firmame acá el pagaré porque ya no vale más la palabra, hermano. Esos son los valores y los principios que debemos sostener y mantener. Las enseñanzas. Miren, me viene a la mente la frase esa, acá ya lo enseñamos a eso. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Norberto? Algunas, ¿no es cierto? Acá ya lo enseñamos, ya se habló de eso. Pero 50.000 veces, y en el proceso es de ida y de vuelta. Este proceso es de guiar, orientar, estimular a las personas. ¿Pero para qué? ¿Para decirle, ahora lo sabés? ¿O para que él, en la presencia de Dios, pueda hacer que el Espíritu Santo obre en su vida? La Biblia nos enseña que tenemos que sujetarnos. Y me sujeto con quien me gusta. Pero la Biblia dice que te tenés que sujetar con el que te gusta y con el que no te gusta. Porque la Biblia dice que tenés que ser obediente. Tenés que sujetarte. Si Dios puso un orden en tu iglesia, sujetase. Si no, ¿sabes qué? No es porque el otro sea malo que no te sujetas. Es porque vos sos desobediente. Es porque vos elegís ser vos y no obedecer la palabra de Dios. Hacemos lo que hace el hombre desde la creación del mundo. Transferir a otro nuestras faltas. La mujer, la serpiente, diríamos nosotros. El pastor, digo pastor porque acá hay ancianos. Enseñanza es toda acción orientada a procurar que el alumno, el discípulo adquiera por sí mismo ideas y el conocimiento y experiencias que desarrollen en él o en ella las potencias creadoras del Espíritu. Y enseñar es el ministerio básico de la Iglesia. Es el que hay que desarrollar, es el que hay que, en todos los dones hay que trabajar, hermano. En todos los dones. Y no es que sentarse y produce solo. Este maestro, el arte más importante de saber es despertar en sus estudiantes la alegría de conocer, aprender y de crear. Y este hombre tenía una mente brillante. Pero debo despertar en los demás esa mente brillante que tienen todos. Pero más que todos, que cuando yo enseñe,
usted esté dispuesto a aprender y a generar los cambios de lo que ha escuchado. Y decía recién con Roberto, lo hemos dicho una y otra vez, se ha hablado de todas las cosas y lleva a dos reflexiones. La primera reflexión es, ¿cómo lo he transmitido yo? ¿Cómo lo he enseñado? ¿Cómo lo he dicho? Fui como el maestro que daba ejemplos, fui como el maestro, ¿fue quien se preparó? Y realmente es, Einstein le dice un arte, pero es un don enseñar. El don de transmitir las verdades de Dios. El maestro debe ser un obrero aprobado, inteligente, sabio, preparado. Pedro dice, estad pues preparados para dar razón de la esperanza que hay en ustedes. Con conocimiento bíblico, desarrollo de su vida espiritual, personal, conocer y aplicar métodos de enseñanza, porque no es solamente exponer, sino prepararse y aprender a enseñar. Habilidades y prácticas creativas. Miren, el mejor ejemplo que tenemos al Señor Jesús. Es llamado maestro, Raboni. Era conocido como quien sanaba, como quien libraba de demonios, como quien daba de comer a multitudes. Pero lo principal fue cómo transmitió las enseñanzas. Y como transmitió las enseñanzas, permitió que hoy usted y yo estemos aquí. Él usó un montón de ejemplos y de técnicas didácticas que permitieron acercarnos a las verdades espirituales. Y este maestro de quien hablábamos es usted, soy yo, en forma general. Y yo quiero que usted piense si reconoce a los maestros que hay en medio de la iglesia. ¿Usted reconoce a las hermanas que están visitando, a las hermanas que están enseñando cuando se juntan? ¿Usted reconoce ese ministerio? Que porque no lo vea, no quiere decir que no exista. ¿Usted reconoce a los maestros de la escuela bíblica? ¿Se ha acercado a preguntar qué es lo que enseñan, que si necesitan ayuda? Los sábados están con todos los chicos y están teniendo este ministerio de llevar la palabra de Dios para que tenga el efecto transformador en la vida de los niños. Y ellos son maestros y maestras. Recuerde, maestro no es el que tiene verborragia. Maestro no es el que se para del fondo y te dice, mirá, che, tal o cual cosa. Maestro no es el que te da con un garrote de acá al frente. Maestro es aquel quien te transmite las verdades espirituales y Dios produce el cambio en tu vida. Y quiero dejarte una frase que encontré. Me gusta la canción esa que dijo, ¿quién dijo que todo está perdido? Vengo a ofrecer mi corazón. Vengo a ofrecer mi corazón si es necesario para que cambie, para poder transmitir las verdades de Dios. Vengo a ofrecer mi corazón para pedirte perdón si he sido de tropiezo para vos y no pudiste aprender. Vengo a ofrecer mi corazón, Señor, para decirte, oh Dios, crea en mí un corazón nuevo. Quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender. Y yo le ruego a Dios que me siga enseñando. Aunque a veces tenga que hacer como Jeremías, bajé a la casa del alfarero
Y vi que tomó la vasija y la rompió y la volvió a hacer. Pero tengo esperanza en esto, que aquel que comenzó la buena obra la va a completar, pero no solamente en mí, sino vos también. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por el ejemplo que nos das en tu palabra de el mejor maestro, el Señor Jesús. Gracias por el ejemplo de Pablo, cómo él usaba los soldados, los deportistas, el Dios no conocido, cada una de las cosas para enseñar la palabra tuya. Pero Señor, ayúdanos a enseñarnos unos a otros. Y ayúdanos a seguir buscando con honestidad, aunque haya cosas que no entendamos, lo que nos enseña tu palabra. Gracias por ser nuestro maestro. Ayúdanos a aplicarlo a esto en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén.